Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes, esta vez para hablar un tema muy controversial. Soy Roberto Albán y hoy vamos a centrarnos en un tema que es de sumo interés, principalmente para la población de Aguaitía y toda la provincia de Padre Abad. Y es que históricamente hoy vamos a centrarnos en un personaje muy controversial. Y es que quien nos recuerda al ingeniero Tony Tan González. Y cómo es que en todo este proceso histórico de los aguaitianos lo recordarán como un alcalde que fue gestor, pero que también promovió uno de los proyectos que, pasada su gestión, pasados los años, sigue siendo controversia. Y se trata de el agua y desagüe de Aguaitía. ¿Por qué Tony Tan González hoy sigue siendo satanizado por un proyecto de inversión pública que llegó justamente a ser licitado, llegó a ser ejecutado en una primera fase durante su gestión? Sin embargo, esta no concluyó. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué hoy sus detractores políticos siguen diciendo que el agua y desagüe es de entera responsabilidad de Tony Tan González? Está con nosotros, después de muchos años, ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre este particular. Ingeniero Tony Tan, qué gusto poder estar con usted y bueno, revivir viejos tiempos, principalmente desde que usted fue alcalde y tuvo que pasar todo un proceso histórico que terminó en un proceso de revocatoria. Y finalmente volver a recordar un tema que lo sigue persiguiendo hasta ahora. ¿Cuántos años han pasado desde que usted licitó la obra del agua y desagüe de Aguaitía y por qué sigue siendo una sombra bajo sus pies? Bueno, gracias Roberto. Después de mucho tiempo me veo entre las cámaras. Yo soy hace muchos años de perfil bajo. Soy un profesional de gestión pública como muchas personas me conocen, pero siempre detrás de las cámaras, no delante de las cámaras. Pero ya llegó el momento de romper ese silencio muy prolongado, ¿no? Siempre es bueno que demos la cara cuando llega el momento oportuno, creo como ahora, que vamos a empezar una lid electoral nueva, una campaña electoral nueva que se acerca en el próximo año 2022. Y lo hago con mucho gusto, con mucho cariño, ¿no? Para que la población de una vez por todas se dé cuenta dónde está la verdad. La verdad es una sola, no hay dos verdades ni tres verdades. La verdad es una sola, el resto son mentiras y medias verdades, pero más seguro, puras mentiras, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Mira, nosotros logramos a los 8 meses de la gestión, estoy hablando del año 2007. ¿Ya? Yo empecé el gobierno municipal en enero del 2007 y a 8 meses, esto es algo histórico, trascendental, porque justo cuando nosotros estábamos en campaña ofrecimos el proyecto del agua y el desagüe al pueblo de Aguaitía. ¿Por cuántos millones se llegó a licitar? El proyecto se logró primero lograr su financiamiento, aprobar su perfil reforzado en esa época, que encontramos no ni siquiera en la municipalidad, encontramos un perfil reforzado con más de 200 observaciones, porque hay que explicarlo con detalle, porque mira, yo nunca he hablado con mucho detalle de este caso, porque este es un caso que está judicializado hasta ahora por más de 10 años, y ahí estamos demostrando nuestra posición, nuestra inocencia y nuestro trabajo que hicimos al frente de la municipalidad, al frente del proyecto del agua y desagüe en favor de la provincia y del pueblo de Aguaitía. Cuando llegamos a la municipalidad no había ningún proyecto. Y cuando buscamos dónde está el proyecto de agua y desagüe, dónde está el proyecto del hospital, recordando estos dos importantes proyectos de la provincia, no estaban en la municipalidad, estaban en la gerencia, en la subregión, la gerencia de la subregión, en esa época, porque hoy se llama gerencia territorial. Y bueno, pues como éramos del mismo gobierno, en Aguaitía, del mismo partido, en esa época de Integrando Ucayali, nosotros le solicitamos a la gerencia de la subregión que nos transfiriera el proyecto a la municipalidad, por ser además el proyecto de agua y desagüe una competencia propiamente municipal. ¿Ya? Y para que no hubo obstáculos, nos transfirieron
con todas las observaciones, o sea, el activo y el pasivo. El activo y el pasivo. Como quien dice, ¿no? Y nosotros nunca agachamos la cabeza, al contrario, asumimos ese reto, ese desafío, ¿no? de llevar adelante esa responsabilidad, porque era un compromiso de campaña, de decirle al pueblo, yo si llego a ser alcalde, yo voy a hacer realidad el proyecto del agua del Sau. Y nos entregaron el proyecto, ese acto también fue histórico, trascendental, ya del año 2007, mira, el año 2021, ¿no? 14 años que han pasado. Y firmamos el convenio. Y nosotros en 3 meses levantamos las 200 observaciones y declaramos viable el proyecto del lago del Desagüe en favor del pueblo de Aguaitía. ¿Por cuántos millones? Por un presupuesto de 26 millones de soles. ¿Ya? Al declarar viable el proyecto, nos fuimos al Ministerio de Vivienda. En esa época el ministro Hernán Garrido Leca, teníamos cierto acercamiento. Ahí nos ayudó el congresista Macedo. Correcto. Me acuerdo, el doctor Macedo. José Macedo Sánchez. Le agradezco mucho porque él fue un nexo para llegar en esa época al ministro, ejecutivo, ¿no? El ministro Hernán Garrido Leca. Y el ministro, con mucho gusto, en nombre del gobierno de esa época, de Alan García, nos dijo: si has hecho los esfuerzos necesarios en nombre del pueblo de Aguaitía, nosotros, en nombre del gobierno del presidente García, le damos el presupuesto, ¿no? Nos dieron el documento asegurando el financiamiento del proyecto. ¿Cuánto había transcurrido todo ese proceso hasta que nosotros logramos licitar la obra? 8 meses. ¿Quién logra en 8 meses levantar 200 observaciones, conseguir el financiamiento, licitar el proyecto? ¿Quién? Solamente pues un alcalde con un equipo de gobierno, con un equipo de gestión, ¿no? Preparado, capacitado, calificado y comprometido con el desarrollo de la provincia y del pueblo de Aguaitía en ese entonces, como habíamos llegado nosotros comprometidos con el pueblo de nuestra provincia. Porque muy difícil pues son los políticos y las autoridades que dicen en campaña algo y luego llegan al gobierno y lo cumplen. Exacto. Nosotros sí estábamos demostrando eso. Ok, hasta allí una probidad en lo que ha significado conseguir históricamente 26 millones de soles, que ha sido uno de los presupuestos más altos que manejó su gestión en ese entonces. No solamente mi gestión en ese entonces, era el presupuesto más alto históricamente de toda la región Ucayali. Imagínense. O sea, en toda la región Ucayali. Un alcalde conseguía ese nivel de presupuesto. Mira, en Purús, en Atalaya, en Coronel Portillo, en Pareabat, no habían proyectos encima de 10, 7, 5 millones. No había. Ok. El proyecto más grande, un presupuesto más grande que conseguía una autoridad de la región Ucayali, era ese proyecto del lago del Desagüe de Aguaitía, 26 millones de soles. Históricamente, hasta esa fecha, el programa Agua para Todos, que ya había creado el gobierno, no había puesto un solo sol en la región Ucayali. ¿Ya? Pero sí en otras regiones había millones de millones. Y cuando vino Garrido Leca en marzo del 2007 a San Alejandro, ahí le dijimos, personalmente yo le dije, que estábamos trabajando un proyecto de agua y desagüe para nuestro pueblo de Aguaitía, y le dijimos que Ucayali no tiene un sol del programa de Agua para Todos del gobierno del presidente García de ese entonces, del gobierno nacional, y le dijimos que Ucayali, que Padre Abad, que Aguaitía también era el Perú. Así le dije yo, la gente que hasta en la reunión lo debe recordar. Y el ministro nos dijo pues que si nosotros hacíamos los esfuerzos de levantar esas observaciones y aprobar el proyecto, él en nombre del gobierno central y del gobierno del doctor Alan García nos iba a dar el presupuesto. Nosotros le tomamos la palabra a ese ministro. Ok, pasaron 8 meses para poder salir y le hicimos realidad. Llegó el presupuesto.
llegó el proceso de licitación. ¿Qué pasó después? Nosotros comenzamos a ejecutar la obra, nosotros comenzamos a desarrollar la obra y dentro de los tantos proyectos que hicimos, uno de los más grandes, claro que fue el proyecto del agua y el desagüe de Aguaitía, y para el inicio de la obra, el ministerio nos dio como un primer desembolso, 1.300.000, me acuerdo. Luego nos desembolsaron 8 millones y luego iban a venir así los desembolsos hasta completar el proyecto era 26 millones con todo el presupuesto del IGB. Okay. Pero como nosotros éramos una zona liberada, el IGB como hasta ahora, el contrato de la Buena Pro, ¿ya? O la adjudicación de la Buena Pro solamente fue por 23 millones. Okay. O sea, los 3 millones del IGB no se adjudicaron, pues, ¿no? Correcto. O sea, correcto. ¿Puedes sintetizarnos un poco técnicamente en qué consistía este proyecto, las características que tenía, los componentes que tenía, sí, para poder sí. recordarle a la población aguaitiana de lo que fue y finalmente comenzar a vislumbrar lo que ocurrió después? Claro que sí. El proyecto contemplaba tendido de redes de agua, más o menos 20 kilómetros de redes de recorrido de agua. ¿Desde dónde? Desde el punto de captación, desde Chambillo Alto, hasta la ciudad de Aguaitía y luego la distribución de las redes de agua a los beneficiarios. Luego contemplaba más o menos 10 kilómetros de redes de desagüe. Ok, ¿y eso cubría hasta qué sector de Aguaitía? Todas las juntas vecinales de Aguaitía que existían en ese momento. ¿Incluyendo pasado el puente? Claro, Barrio Unido, Miguel Grau, las juntas vecinales que están al otro lado del puente, Nueva Aguaitía, Vista Alegre, Pampayura, La Marina, Alonso Abad, 23 de marzo, todas las juntas vecinales que en el año 2007, 2008 existían. Okay. Porque luego la población pues, se triplicó, ¿no? Obviamente. a la fecha, ¿no? Obviamente. ¿Qué otros componentes tenía el proyecto? Las lagunas de oxidación. Ya. Dentro de ese terreno, compramos un terreno para donde se iba a construir las lagunas de oxidación. Luego ahí mismo se iba a instalar un laboratorio donde se iba a hacer por los análisis, todo de esas aguas hervidas, ¿no? Luego que también contemplaba la construcción de tanques elevados, donde iban a ser las zonas de almacenamiento del líquido elemento del agua. Ya. Luego, se iban a hacer, como Aguaitía es en un desnivel, no es una zona plana, se iban a hacer puntos de bombeo, ¿no? Iban a hacer puntos de concentración, porque, por ejemplo, Pampayura está más alto, Aguaitía está más bajo, la ciudad, Jerusalén está más alto, y donde iba a ser la zona de la planta de tratamiento, justo en la Junta Vecinal Jerusalén, arriba de la Junta Vecinal Vista Alegre, Cerro San Cosme. Y entonces, ¿cómo va a ir las aguas hervidas hasta ahí? Tendría que ser a través de un punto de bombeo, ¿no? Un sistema de bombeo. Exactamente. Luego también en el punto de captación se construyó una planta de tratamiento. Pero algo extraordinario que tenía este proyecto, que todo este proceso que venía del agua, desde el punto de captación hasta los tanques de almacenamiento y luego abrir las llaves para distribuir las aguas a los vecinos, no consumía un solo kilowatt de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque todo era por gravedad. Ya. Y bajo este sistema, el proyecto, bajo este diseño y sistema, el proyecto fue calificado por el Ministerio de Vivienda. De los más de 1.850 proyectos que estaba ejecutando en ese momento el ministerio, uno de los 3 mejores proyectos de todo el país. Imagínense. ¿Y qué pasó, ingeniero Tan? ¿Qué pasó realmente? Porque ya estaba en ejecución. Con todo el prototipo que usted nos está narrando, ¿en qué fase quedó? Porque tengo entendido que usted lidiaba con un proceso de revocatoria, claro. Tenía con todos los conflictos sociales que el propio proceso de revocatoria daba.
Sin embargo, ya había una empresa que había ganado la licitación, que estaba en pleno proceso de ejecución, que estaba avanzando la obra físicamente y que la población comenzaba a abrigar una esperanza de que por fin una obra de gran impacto nacional se ejecutaba en esta parte de la región Ucayali. Sin embargo, la población se pregunta, ¿qué pasó? Y que iba a resolver un problema elemental de la población, Exacto. el agua y el desagüe. ¿Hasta dónde la gestión de Tony Tan llegó con el proceso del agua y del desagüe? Mira, para nadie es un secreto que Tony Tan fue molestado cuando empezó su gobierno desde el primer día que inició su gestión. Yo siempre le digo, para graficar, cuando les explico esta parte de mi experiencia como autoridad municipal, de 2 años de gobierno, yo tengo 2 brazos, ¿no? Con un brazo trabajaba, hacía los proyectos, las obras, las gestiones, conseguíamos los presupuestos. Y con otro brazo tenía que defenderme de mis adversarios, de mis opositores, de los revocadores. Y así, trabajando con un solo brazo y defendiéndome con otro de los brazos, he hecho obras en toda la provincia, Roberto Albán. En Divisoria, en Neshuya, en Curimaná, en Neshuya, en Bonjumbo, en San Alejandro, en San Juan Bautista, en Huipoca, en Santa Rosa, en Boquerón, en Chambillo, en Previsto, en Divisoria, en toda la provincia. A ver, lo que usted me está tratando de decir es que de la capacidad del 100% que usted podría haber dado durante el desarrollo de su gestión, el 50% fue aprovechado porque el otro 50% tenía que distraerse. Defendiéndome de mis adversarios. O sea, podría haber hecho más. Mucho más. Porque yo venía con una vasta experiencia, además de, más que como político, yo reconozco, yo era un técnico, era un profesional. Porque usted ya había pasado por otros gobiernos municipales. Claro, yo ya había sido director de agricultura en Atalaya, director de agricultura en Aguaitía, gerente de la subregión en Padre Abad, gerente municipal en la Municipalidad Provincial de Ucayali en Contamana. Y toda esa experiencia me sirvió mucho para que en solo 2 años, o sea, en la mitad de mi gobierno prácticamente, yo logré hacer lo que ningún otro alcalde en 20 años, 25 años, 30 años atrás a mí, no conseguía en Aguaitía. Logró hacer lo que Tony Tan hizo en 2 años. Ok. Volvamos por favor al tema de la ejecución del agua. Cuando interrumpen su gestión después de este proceso de revocatoria, por favor. Eso es lo que no entiendo yo hasta ahora y me imagino no deben entender muchos de los aguaitianos de por qué hasta ahora sigue siendo la sombra en los pies de Tony Tan. ¿En qué fase quedó? ¿En qué fase cuando Tony Tan deja el poder queda el proceso del agua y desagüe? ¿Y por qué se le sigue responsabilizando, atribuyendo responsabilidad a Tony Tan este tema? Porque nos quieren seguir achacando el tema del agua y el desagüe porque Tony Tan sigue en el escenario político. La respuesta es sencilla, es fácil, la respuesta es bien práctica. Como yo les digo ahora a mis amigos que son parte de este proyecto político que nuevamente Tony Tan alberga para estas próximas elecciones del año 2022, si Tony Tan ya se hubiera retirado de la política, nadie hablaría ni de Tony Tan, ni del agua y el desagüe, nada, nadie se acordaría de Tony Tan para nada. Okay. Porque Tony Tan ya no está en el escenario político, ya no está en el ardor político, entonces Tony Tan ya no suena ni truena para nada, ¿no? Como Tony Tan es un político vigente y Tony Tan quedó en las últimas elecciones del 2018, ¿no? A puertas del triunfo, porque quedó en segundo lugar. Sigue siendo todavía una preocupación para los adversarios. Una preocupación política para los adversarios y ellos creen, ¿no?, que achacándole el tema del agua y el desagüe podemos desacreditar, podemos achacar, podemos tumbar políticamente a Tony Tan. Cuando llegó el escenario político de la revocatoria, el proyecto del agua y el desagüe tenía un avance
físico-financiero del 50%. Ya. Y era reconocido hasta ese momento como uno de los mejores proyectos por parte del Ministerio de Vivienda. A ver, dígame usted, que me diga cualquier persona que tiene dos dedos de frente, ¿cómo después que cuando está el proyecto ejecutándose al 50% y es considerado por la entidad pública, que en este caso es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien financiaba el 100% del proyecto, como uno de los 3 mejores proyectos de todo el país, documentadamente, no lo estoy diciendo yo de boca, sino hay un documento que el ministerio envió a la municipalidad cuando yo todavía era alcalde, como después que sale Tony Tan por el juego político de la revocatoria, ¿no? Yo como buen político, lamentablemente no diseñamos bien la estrategia para enfrentar a nuestros adversarios. Se dio la revocatoria, perfecto, nosotros dijimos, bacán, acá está. Entregamos la gestión municipal, en ese entonces al regidor que seguía de nuestro partido, de nuestra lista, al hermano y amigo Alejandro Ureta Soto. Y Alejandro Ureta Soto lo que hizo es continuar con la diferencia del proyecto, con la diferencia de la ejecución del proyecto. Hasta que terminó la gestión, ¿en qué porcentaje quedó? Hasta que terminó la gestión Ureta, que yo no sé en qué porcentaje terminó. Luego salió Ureta, ¿ya? Y entró el alcalde complementario, porque Ureta es el alcalde accesitario, ¿ya? ¿No? Luego entra el alcalde complementario, que es el señor Maguiña, y el señor Maguiña continúa el proyecto, ¿no? Continúa el otro 50% entre Ureta y Maguiña, continúan el otro 50% hasta que, entre comillas, pues, ¿no? Ya la obra llega a su culminación y es en el periodo del alcalde complementario Maguiña donde se culmina la obra y es la gestión Maguiña quien arma la comisión de recepción de obra. ¿Ya? Y ellos son los que reciben la obra. ¿Cuándo se termina la obra? ¿En periodo de qué alcalde se termina la obra? No, pero de Tony Tan, porque nosotros cuando salimos por motivo de la revocatoria dejamos la ejecución física y financiera, o sea, todo iba así a la par. 50% de ejecución del proyecto. Okay. Entregamos eso al alcalde accesitario, Alejandro Ureta, que continuó la ejecución del proyecto. Vino el alcalde accesitario, o vino el alcalde complementario, Maguiña, y continuó hasta la culminación de la obra y recepción de la obra. Ok, ¿qué pasó después? Porque si se llegó a culminar en la gestión Maguiña la obra, ¿por qué finalmente se termina denunciando a la gestión desde Tony Tan el proceso? Ahí está una buena pregunta. La gestión Maguiña, la gestión complementaria Maguiña, estando ya montado en el caballo como alcalde complementario, manda a hacer una acción de control sobre el proyecto del lago del Desagüe. Ellos lo que querían era destruir políticamente a Tony Tan. ¿Ya? O sea, nosotros en vez de haberle hecho supuestamente un bien al pueblo, de haber conseguido el proyecto, de haber arrancado a la subregión esa época el proyecto con 200 observaciones, haber aprobado ese levantamiento de las observaciones, haber aprobado la obtención del financiamiento, haber en 8 meses haber estado firmando ya el contrato para que se haga el proyecto del lago del Desagüe, que realmente era un mérito pues, de un alcalde que nunca había logrado en tan corto tiempo, solo un alcalde preparado, capacitado y que estaba comprometido con su trabajo, como Tony Tan en esa época como alcalde, podía haber logrado eso. Y ellos estaban pues desubicados que un alcalde pueda haber logrado tan rápido eso. Porque si Maguiña inauguraba el sistema de agua y desagüe, el que iba a quedar bien era Tony Tan. A ver, esa parte es la que quiero entenderla. ¿Qué pasó? ¿Cómo así llega finalmente, habiendo terminado el proyecto en la gestión Maguiña termina
denunciando, o sea, la gestión Maguiña termina denunciando a Tony Tan por un proyecto que se supone ya había llegado al 100%. Exacto. ¿Qué pasó realmente? O sea, ¿bajo qué premisas ya Tony Tan enfrenta este proceso de denuncia por parte de la gestión Maguiña? Y finalmente tengo entendido que sigue cargando todavía ese pasivo. Claro, Maguiña, la gestión del ¿De qué alcalde le acusa? complementario Maguiña, ¿De qué le acusa de eso, Tony Tan? manda a hacer un informe, una acción de control sobre el proyecto del lago del Estado para buscarle, sabiendo que el gato tiene 4 patas, buscándole 3, ¿no? 3 patas al gato sabiendo que tiene 4, como quien dice el dicho, ¿no? Ok. O el refrán. Entonces, contratan una auditoría y en la auditoría, que yo tengo copia a propósito, aquí está, por ahí está uno de los informes, por aquí creo lo tengo, copia. En ninguna parte de ese informe largo, porque así se llama ese informe al final del trabajo, le encuentran a Tony Tan, y te lo digo porque se puede probar documentariamente, en ninguna parte de ese informe de acción de control que manda a hacer la gestión municipal complementaria Maguiña y compañía, le encuentran a Tony Tan responsabilidad ni administrativa, ni civil, ni penal. ¿En qué se convierte ese informe largo de esa acción de control? Se convierte, o se vendría a convertir en una prueba preconstituida para una acción penal. Okay. Pero muy a pesar de que no encuentran en Tony Tan como alcalde en ese entonces, como es alcalde ya de la municipalidad, ningún tipo de responsabilidad, ni administrativa, ni civil, ni penal, igualito lo denuncia. ¿Bajo qué argumento? Bajo los argumentos que los abogados ya pues le pueden poner ahí. ¿De qué lo acusan? De colusión, de malversación, de peculado, cuando el informe largo no haya ningún tipo de colusión, de malversación ni peculado contra Tony Tan. Si ese informe largo haya responsabilidades en otros nombres, Okay. ¿no? Entonces, debieron pues hacer caso a este informe largo. Pero, ¿qué hicieron? Forzaron, prácticamente así, a la fuerza, metieron a Tony Tan en esa denuncia. Entonces, la denuncia ya no es judicial, legal, sino yo lo llamo es una denuncia política. Correcto. Entonces las denuncias políticas judicialmente no se van a sostener, ¿no? Son 10 años, mira, que 10 años desde el 2009, pero 10 años que tiene este proceso, 11 años ya, pues, desde el 2010, 11 años que prácticamente los fiscales no pueden sostener, no han podido sostener las pruebas fehacientes, ¿no? No sé cómo le llaman en el aspecto fiscal, jurídico. Para la acusación fiscal. Claro, no tiene que haber pues una evidencia, un sustento, ¿no? Los indicios no sustentan para una acusación así, ¿no? fiscal. Exacto, que permita sustentar la acusación, ¿no? Okay. Porque no hay, pues, se ha caído una vez, se ha caído otra vez. Inclusive ya el proceso estaba ya para lo que se llama en el proceso fiscal un archivamiento definitivo, no sé ese término, no me acuerdo yo. El sobreseimiento. Ya estaba cerca el sobreseimiento final, porque no había más pruebas, no había más evidencias, ¿no? O sea, el mismo que recibió la obra, el mismo que formó la comisión para recepcionar la obra, el mismo que se confabuló así, hubo contubernio para devolver la carta fianza, que era de 2.300.000 soles, que era la garantía que si este empresario no me construía bien la obra, caracho, ahí estaba pues 2.300.000, yo podía, señor banco, dame esta plata para yo corregir cualquier error que tenga la obra.
para yo arreglar cualquier situación anormal que el empresario no me cumpla con la obra. Nada, señor, devolvieron entre gallos y medianoche, devolvieron la carta fianza y hicieron una especie de contubernio en el contexto de que, ¿sabes qué? Para que no haya reclamo, Cherry, ¿no? Para que no haya protesta, denúnciame, yo no voy a presentar ni un argumento. Les denunciaron, no presentaron un solo documento como medio de defensa ante el Poder Judicial oponiéndose a la denuncia para la devolución de la carta fianza. Entonces el Poder Judicial pues dijo, devuélvase la carta fianza frente a ninguna oposición de parte de la gestión municipal. Ahí están los hechos. ¿Eso ya agarra a qué gestión? ¿Sigue con la gestión Maguiña? Con la gestión complementaria Maguiña. Okay. Todo pasó en la gestión complementaria Maguiña. Porque no olvidemos que después de la gestión Maguiña, el constructor de la obra del agua y desagüe es elegido democráticamente para convertirse también en alcalde. El supervisor. El supervisor, perdón, de la obra, que era el que tenía el conocimiento cabal de todo lo que había pasado. Sí, pero de verdad es una cosa lamentable que de un gran proyecto que lo que se buscaba únicamente era beneficio para el pueblo, se hayan colgado políticamente por largos 13 años hasta hoy día. Ok. ¿No? Y que todos los alcaldes que han pasado después de Tony Tan no han levantado un dedo para tratar de encontrarle y darle una solución final al servicio vital del agua para la población. ¿Qué siente usted después de estos 13 años yo tengo... en los que hoy incluso el último alcalde también se ve envuelto en escándalos justamente por el tema de la gran cantidad, porque de 24 millones que finalmente terminó en licitación, hoy supera, si mal no me equivoco, los 70 millones. 98 millones. 98 millones. O sea, me quedo corto todavía. De 24 millones a 98 millones y ni siquiera después de que supuestamente se ejecutó al 100% en una gestión complementaria, haya podido solucionar los problemas, porque ya hace tiempo ya Guaitía merecía contar con los servicios básicos de agua y desagüe. Y mira qué argumentos sostenían ellos, ¿no? Mira qué argumentos sostenían, ¿no? Como el proyecto desde el agua y el desagüe que inició Tony Tan no quedó bien, por eso dicen no podían darle más presupuesto a Guaitía. No, los proyectos cumplen sus etapas, ¿no? El proyecto de nosotros cumplió una etapa, ¿no? Se liquidó el proyecto. Las gestiones municipales, viendo que la población creció, claro, se generó una nueva necesidad. Ya teníamos que generar un nuevo proyecto, claro, ¿no? una nueva inversión. Y se generó un nuevo proyecto y ahí está la evidencia de que el proyecto quedó liquidado, quedó bien, ¿no? Que el ministerio recepcionó, porque tú cuando alguien te financia un proyecto, tú tienes que rendir, tienes que presentar la documentación pertinente de la rendición a ese financista, de ese financiamiento que te dieron. Okay. Y para que él te pueda financiar un nuevo proyecto. ¿Tienes algo que decirle a la población aguaitiana después de todo lo que ha pasado? Mira, yo le paro diciendo siempre, y quiero aprovechar la oportunidad una vez más, de que si nosotros nos hemos equivocado políticamente, porque yo técnicamente he trabajado arduamente, de la mejor manera, de las mejores de las formas, y hemos demostrado nuestro amor, nuestro cariño, nuestro corazón a Guaitía y a la provincia con nuestras obras, con nuestros proyectos, ¿no? Ahí está la Plaza Mayor, por ejemplo. Yo le digo al pueblo de Guaitía, si Tony Tan no hubiera sido alcalde, no tuviéramos Plaza Mayor hasta hoy día. Éramos la única provincia de toda la región Ucayali que no tenía plaza. Ok, ¿no? Entonces lo que llega a esa conclusión es, hay que hacer un mea culpa, dices tú. Has trabajado técnicamente, te calificaron de soberbio, y uno de los mayores argumentos que conllevó a tu proceso de revocatoria no era corrupción. No habían elementos en los que se podría decir que por problemas administrativos o por problemas que lidien con actos de corrupción hayan sido los argumentos fundamentales para que suspenden la caída política de Tony Tan. Solamente el argumento fundamental era soberbia. ¿Lamentas haber actuado
en soberbia, en no haber escuchado, porque recuerdo en ese entonces de que Tony Tan le decía a sus seguidores, no vayan a la consulta popular. Y finalmente la otra estrategia de los revocadores era, si no van, tienen su multa y tienen que pagar tanto. Y finalmente, por miedo a la multa, los seguidores de Tony Tan finalmente terminaron yendo y validando una consulta popular que finalmente pudo haber bien librado a Tony Tan y pudo haber terminado su gestión. Hubiéramos podido hacer mucho más proyectos, mucho más obras, hubiéramos podido generar mucho más empleo. Es en el gobierno de Tony Tan donde se generó mucho más generación de trabajo para el pueblo. ¿Crees que Tony Tan sí incurrió en soberbia? No, la soberbia es un cliché que nos pusieron los adversarios y que quizás el cálculo político. No supimos. No midió bien el cálculo político. Desvirtuar, dilucidar ese cliché que los adversarios nos pusieron y debemos habernos sabido sacudir mejor de ese cliché, porque Tony Tan no es soberbio. ¿Ya? Porque Tony Tan no es dueño de la verdad. El soberbio es el que se cree dueño de la verdad. Y nadie más que él es el erudito, el sabiondo, el sabelotodo. Y Tony Tan no es así. Pero ellos nos clavaron, nos impusieron ese cliché de ese entonces. Y nosotros, 90% técnicos, 10% políticos, no supimos sacudirnos. Diseñamos una mala estrategia en la parte política y en vez de decir al pueblo vamos a votar, porque muchos del pueblo nos dijeron, Tony, vamos, ingeniero, vamos a sufragar, los vamos a sacar el ancho a los adversarios. Y yo, sabiendo de que la revocatoria se había conseguido de una manera irregular, ilegal, claro, porque habían firmas falsas, firmas de muertos. No queríamos prestarle a la población a estos hechos. Pero ¿crees tú que deberías de haberle dicho al pueblo que sí vaya? A estas alturas de la vida, yo acepto que fue un error político, ¿no?, que cometimos y por el cual nos disculpamos con el pueblo, le pedimos disculpas al pueblo, de que por ese error nos costó a nosotros cortar nuestro mandato de elección popular de nuestro gobierno de 4 años solo por 2, pero también le costó al pueblo, ¿no?, sí, que hoy no tenga agua y desagüe, que hoy se sigan colgando, ¿no?, políticamente de un proyecto de agua y desagüe que debió hacer uno de los 3 mejores proyectos de todo el país. Okay. Y que las obras que nosotros veníamos gestionando en favor de la provincia, las carreteras, los caminos vecinales, los puentes, los badenes, los proyectos de electrificación, ¿no?, las postas médicas, los botiquines, ¿no?, todas las obras, los proyectos de a trabajar, a trabajar Perú, que traíamos trabajo para las mujeres, todo eso quedó abandonado y postergado en favor del pueblo de Aguaití y la provincia. De volver a tomar esa confianza de la población aguaitiana, ¿qué le propondría? Porque me imagino que ya Tony Tan aprendió la lección, que ya no es solamente el 90% técnico y 10% político. Ahora, con toda esta coyuntura, ya me imagino que vas a saber sopesar 50% técnico, 50% político, o cuál es la fórmula que le planteas a ese pueblo aguaitiano y de toda la provincia de Padre Abad. 13 años no pasan por gusto, pues, ¿no? 13 años hemos ganado. Todo lo que nos ha pasado, además, han sido experiencias que hemos aprendido, cosas, ¿no? Pero 13 años que han pasado en mi vida, además, yo he aprendido cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas capacidades. En estos últimos 3 años también me he capacitado más, ¿no? Hemos regresado a la gestión pública, a la administración pública, gracias a la invitación. ¿Tu visión ya no es provincial? Yo tengo una visión regional ahora, pero tenemos que hacer una reivindicación con la provincia de Padre Abad. Tenemos mucho para dar a la provincia de Padre Abad. Realmente
en estos últimos 13 años Aguaitía no ha avanzado casi nada. Sí, pues Sí, Atalaya lo superó, ¿ah? Si avanzó es bien poquito, mínimo diríamos, pero eso no es por culpa mismo de la población, sino de sus autoridades que lamentablemente después de haber sido elegidas no sabieron direccionarse bien, no sabieron planificarse bien, no sabieron programarse bien, estructurarse bien como gobierno, construir equipo para saber enrumbar el progreso, el crecimiento, el desarrollo de nuestros pueblos, de la provincia, de nuestra capital, Yaguaitía. Y eso tenemos que corregir, y eso no lo puede hacer una autoridad sola, ¿no? Primero, una autoridad tiene que construir equipo en la gestión, luego hay que hacer un trabajo de la mano con la población, con las autoridades comunales, vecinales, de los caseríos, los centros poblados, como venimos haciendo nosotros, pero ya no técnicamente, sino también políticamente. Claro. O sea, tenemos que hacer un trabajo técnico, político en los próximos 4 años que nos permita construir una base del desarrollo sólido, fuerte, firme, ¿no? Cohesionado, para poder sacar de este retraso, de esta postergación, de este retroceso que Aguaitía y la provincia ha sufrido en estos últimos 13 años, que el pueblo también en parte tiene responsabilidad por no saber elegir bien en estas últimas elecciones. Yo confío, ¿no? Aspiro de que el pueblo esta vez sí lo va a hacer bien. Mira lo que pasó en esta última elección del 2018, ya es la peor equivocación que tuvo la población de nuestro pueblo de Aguaitía y la provincia, ¿no? Correcto. Y que ahí como político, de verdad que lo único que le pedimos y nos comprometemos con el pueblo es a no mirar atrás, miremos hacia adelante, porque cuando miremos hacia adelante no solamente hay sueños, no solamente hay visión de futuro, sino también hay esperanza. Correcto. Y sobre esos sueños, sobre esa visión de futuro y sobre esas esperanzas, tiene que haber un compromiso de trabajo. Ok. Ingeniero Tony Tan, me gustaría que no sea la primera ni la última conversación con nosotros, porque me gustaría, hay dos aspectos fundamentales también en una próxima entrevista para compartir con mi público y con el público de la provincia de Padre Abad. Es primero conocer la otra faceta de Tony Tan, que se especula mucho, del poder detrás del poder, que si tiene corona o no tiene corona. No lo vamos a conversar en estos momentos, ¿eh? Me gustaría una próxima entrevista. Y el otro aspecto fundamental es, ¿qué quiere proponer Tony Tan a la provincia de Padre Abad después de 13 años de haber dejado el poder? En una próxima entrevista. Quiero comprometerlo, por favor. ¿Sí? Listo, comprometidos a hablar todos los temas que interesa para desarrollar nuestra región, nuestra provincia, nuestros pueblos. Muchas gracias. A tu orden. Gracias a ti.